angustia en usted y sus compañeros de trabajo o familiares. Esta plática explora el estrés y la fatiga por compasión, así como signos de angustia en una situación de crisis. Identifica formas de afrontar y mejorar nuestra salud, nuestra resiliencia. ¿Qué ocurre cuando hay una pandemia? La pandemia del COVID-19 resulta en dos efectos principales en la población en general. Se me fue, perdón. Los trabajadores de la salud y otros cuidadores. Primero, es el cambio de las rutinas cotidianas en y fuera del trabajo. Y el segundo es una conciencia de nuestra vulnerabilidad y mortalidad ante el virus. Estos efectos producen incertidumbre, lo que resulta no solo en un aumento del estrés, sino también en una constante percepción de peligro, no solo en el trabajo o rol de cuidador, además en otras áreas de nuestra vida, cuando estamos caminando en la calle, comprando, y el uso del tapabocas, del cubrebocas, nos recuerda esa situación, ¿no? Hablando del sistema nervioso, en una situación donde estamos en estrés y percibiendo peligro, el sistema nervioso central, sistema simpático le llaman también, se dispara descargando adrenalina y cortisol en el corriente sanguíneo para prepararnos para luchar o para huir o para paralizarnos en algunos casos. Evolutivamente esto fue útil para proteger y preservar la vida de la especie en el pasado lejano, pero no es muy eficiente en la vida moderna, donde los peligros no son tangibles y tan inmediatos como en el pasado. No hay mastodontes, ni tigres, ni serpientes por todos lados. Así que estar en este estado de activación del sistema nervioso resulta en el desarrollo de condiciones físicas y emocionales. Otra cosa que ocurre es que no pensamos claramente, porque la adrenalina va hacia nuestras extremidades, hacia nuestra visión, y nos prepara para huir o luchar, pero el proceso del lóbulo frontal del cerebro recibe entonces menos sangre, menos activación, y no procesamos esa área que procesamos pensamientos y que creamos historias. Entonces se disminuye esa capacidad. No pensamos con claridad básicamente. Ante este mecanismo de protección del cuerpo, hay cosas que podemos hacer. Primero, prevenir esa activación del sistema simpático, y la otra es activar el sistema parasimpático porque bloquea el sistema simpático y así interrumpe el flujo de sustancia química como la mencionada adrenalina y cortisona, entre otras, para prepararnos para huir o luchar. El que conozcas cómo identificar, el que conozcas cómo identificar
estas reacciones y aprender a cómo lograr ese equilibrio en estos sistemas del organismo son los objetivos de lo que hablaremos hoy acá. Voy a tratar de avanzar para ver si hay preguntas y podemos tenerlas luego. Bueno, el estrés por burnout o fatiga por compasión abarca a nuestro cuerpo y cerebro cuando percibe la demanda del entorno y se percibe como amenazante, como mencionaba. Como mencioné, el profesional de la salud ya posiblemente está consciente de esto, porque responde a múltiples demandas muchas veces al mismo tiempo, y posiblemente tenga ideas de cómo manejar su estrés. Cuando ocurren muchas demandas en poco tiempo y un periodo breve o a veces inexistente entre una tarea o demanda de la situación laboral, tiende a crear estrés. Y entonces tenemos que saber cómo responder en forma efectiva a esas demandas. La fatiga por compasión incluye dos elementos que son el agotamiento y el estrés traumático secundario. El agotamiento viene siendo lo que se llama el burnout, viene del inglés, y el estrés traumático viene por la relación con los pacientes que vemos. El agotamiento incluye fatiga, frustración, pero también una sensación de impotencia y pérdida o reducción del placer en el trabajo que realizamos. El estrés traumático secundario o vicario es el estrés que podemos identificar cuando estamos trabajando o cuidando personas que están están pasando por situaciones de salud serias, trauma físico grave o aún en el proceso de muerte. Entonces, los que cuidamos, trabajamos o asistimos a estas personas, podemos vernos afectados por el estrés traumático secundario. Algunos síntomas de fatiga por compasión son, aunque no son limitadas, y se relacionan también con el estrés de trauma secundario, son sobresalto. Usualmente se sienten sobresaltados, sienten que están al borde de algo, tienen dificultad en tomar decisiones, particularmente aunque se sienten agotados, tienen dificultad para dormir o no duermen o duermen demasiado o no pueden mantener el estado de sueño por
un tiempo prolongado, lo que limita la recuperación a través del sueño. Otra cosa que ocurre es que pensamos en el trabajo cuando no estamos en él. Entonces pensamos en pacientes, pensamos en la persona que está enferma, fuera del trabajo, lo cual no ayuda a poder relajarnos. Esa desconexión no ocurre. Otra de las cosas que ocurre es que nuestra empatía, que siempre en relación a la empatía con el versículo de Primera de Corintios 3, 4 y 5, se ve limitada. Y cuando tenemos la empatía limitada, a veces somos más automáticos en el trabajo con las personas, o las personas sienten que no conectamos con ellos. Otra cosa que ocurre es que tratamos de evitar recordar experiencias con pacientes en el área de trabajo o con el cuidado o con la persona que estamos cuidando. A veces ocurre que hay mayor uso de alcohol y la persona usa alcohol, o a veces conductas adictivas como estar mucho tiempo jugando juegos en la computadora o en el teléfono. Esas son algunas de las señales más provenientes. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos de estas situaciones? Una de las cosas más importantes es estar activos físicamente, participando en actividades que podemos disfrutar, ya sean físicas o leyendo, pero que nos mantengamos activos. Leyendo sería otro tipo de actividad más meditativa. Caminar, correr, y luego vamos a ampliar un poquito de eso, aunque en una charla anterior habíamos hablado de este tipo de cosas. Y me imagino que ya sabemos en la nueva normalidad que hay muchos lugares donde podemos conectarnos en internet y a veces en programas de televisión que ofrecen rutinas de ejercicio sin costo alguno. Como había mencionado, tratar de dormir bien. Se recomienda que de 7 horas a 9, lo que se hace muy difícil, pero lo importante es que por lo menos 6 horas y tengamos un lazo sin despertarnos de más de 2 o 3 horas para que el ciclo de dormir se cumpla y al despertarnos nos sintamos descansados. Otra cosa importante es mantener la red de apoyo y dar seguimiento a los contactos. Muchas veces cuando estamos agotados y estresados, no nos sentimos con ese interés y entusiasmo de hablar con otras personas, pero es importante que mantengamos esos lazos con familias y amigos, porque el apoyo social siempre es importante. Y en la iglesia pues tenemos ese grupo social.
Otra cosa importante es la relación y particularmente en el trabajo con los colegas, mantener ese contacto, dar apoyo mutuamente. Muchas veces, y eso es algo que lo tenía planificado para hablar luego, esto es básicamente una introducción, es crear redes de apoyo en el trabajo y en trabajos estresantes, identificar qué compañero o compañera puede, cuando me he agobiado, no estoy en condiciones óptimas, señalarlo y darme apoyo. Porque a veces no nos damos cuenta y particularmente en escenarios de trabajo tratamos de lucir bien, tratamos de que nadie se percate de que estamos estresados. Y entonces, cuando nos damos cuenta o alguien nos ofrece ese apoyo, nos lo señala, podemos usar las medidas que vamos a hablar un poco en estos momentos para superarlo. Lo más importante es reconocer. Muchas veces no queremos reconocer. Y particularmente como hombres que se nos enseña que tenemos que ser fuertes, competentes y no mostrar debilidad en el escenario de trabajo. Esas normas que se nos enseñan son más fuertes aún. Y entonces el evitar eso se hace más importante. Aparte de que sentimos que si no tenemos esa presentación, pues nos puede afectar en las evaluaciones o en nuestro trabajo. Ok. Vamos a ver qué cosas podemos hacer y lo más importante para mantener el sistema simpático, el sistema nervioso central simpático relajado, es relajar nuestro cuerpo, relajar nuestra mente. Una de las técnicas es la visualización. Por visualización usamos nuestra imaginación para preparar un escenario donde nos vemos en un lugar que es pacífico, relajante, quizás que hemos estado o que quisiéramos estar o que lo hemos visto en algún lugar. Y describirlo, no solamente lo que vemos, sino lo que sentimos si estamos en una isla pequeña, bajo la sombra de un palmar, no solo lo que vemos, sino lo que sentimos, la brisa fresca, el agua cálida, todas estas cosas irlo escribiendo y eso nos ayuda a relajar. Está también la relajación muscular progresiva, que no tiene ningún tipo de actividad que tengamos que pensar, solo tensar los músculos de diferentes áreas del cuerpo, mantenerlos por lo menos 30 segundos y soltar. Y eso va relajando nuestro cuerpo. A veces recomiendan que lo hagamos desde los pies a la cabeza o viceversa, pero cualquier forma puede ser útil. Y a veces si estás en el escenario de trabajo y lo que te sientes es tensión en la cabeza o dolor de cabeza por tensión, puedes hacerlo solo en esa área o en el área de los que duele mucho, el cuello, los omóplatos, tratarlos de pegar
y relajarlos. Los mantienes pegados, después los relajas. Eso ayuda a aliviar la tensión. Hay otros tipos de ejercicios como yoga o tai chi, que es básicamente relajarnos en movimiento. Y hablamos un poquito de eso en una de las charlas anteriores, los hermanos, hablamos de caminar, porque uno de los ejercicios de relajación es el caminar. Y él mencionó que él caminaba y iba cantando coritos o himnos, y eso le ayudaba a relajarse. Y podemos combinar ejercicios como caminar, que habíamos dicho anteriormente, y con la práctica espiritual, que siempre nos ayuda a conectarnos con el espíritu, con nuestras creencias, nuestra fe, y nos ayuda a relajarnos. Pero el yoga y el tai chi pueden ser de ayuda, y hay lugares donde ustedes pueden ver diferentes prácticas. Yoga mayormente es bien como soltar los músculos y la tensión muscular, lo mismo que el tai chi. Otra cosa que podemos hacer es la meditación. Ayuda mucho para la ansiedad, depresión, la presión arterial y el insomnio. Y a veces hay muchas ideas erróneas sobre meditación, pero la meditación solamente es concentrar nuestra mente en algo, no es dejar la mente vacía, sino concentrarnos en algo que puede ser una palabra, un objeto, la respiración, usualmente, porque si vaciamos la mente, estamos muertos. Por eso es que cuando dormimos, soñamos, porque el cerebro tiene que tener activación químico y eléctrica para seguir funcionando. Si eso se para, pues ya hasta ahí llegamos, no vamos a parar con el Señor. Y en meditación podemos usar la meditación o la contemplación, así parte de la práctica espiritual cristiana, usando pasajes de la Biblia o frases cortas que nos ayudan a relajar. Y solamente ponemos nuestra atención en repetir esas frases que pueden ser de la Biblia o que nosotros las inventemos relacionados con nuestra fe. Entonces, ahí conectamos la espiritualidad con este tipo de ejercicio. Se me fue, aquí está de nuevo. Ejercicios de respiración, bien importante, porque la respiración está muy relacionada al sistema nervioso central, porque es una actividad que no estamos conscientes de ella, pero siempre respiramos. Lo mismo que el corazón bombea sangre. Y cuando controlamos la respiración, también ayuda a reducir la alta presión arterial. Lo importante es mantenernos siempre concentrados en la respiración y no pensar en otras cosas. Y lo podemos hacer por un poco de tiempo, 5 minutos, lo mismo con la meditación que hablábamos anteriormente. Si lleva usted más tiempo meditando, pues eso le ayuda más. Y si tiene un tiempo
diario para separar, para respirar o meditar o usar las dos, usar la respiración como forma de meditar, pues excelente, porque cuando lo hace en su escenario de trabajo, ya su cuerpo se empieza a ajustar y está condicionado, y cuando usted empieza a respirar profundamente, pues el cuerpo ya empieza a reaccionar con la respuesta de relajación. Y la respiración es respirar profundo o respirar con el abdomen, como bebés, que si ustedes saben, los bebés respiran con el abdomen, con su vientre, que sube y baja. A veces es fácil hacerlo poniendo su mano en el abdomen y respirando y sintiendo que cuando sube con la inhalación, su abdomen se infla, y cuando baja o se desinfla con la exhalación. Otra cosa muy importante es el humor. Una de las cosas que perdemos cuando estamos en el trabajo es el sentido del humor, cuando estamos estresados, porque pasan muchas cosas. Y si estamos abrumados, no vamos a estar muy sonrientes. Perdemos esa chispa. Y a veces la gente lo nota, y era bien alegre, pero ya no lo es. Y entonces necesitamos recuperar eso. Cuando nos relajamos, estamos más propensos a reírnos de cosas graciosas que ocurren. Y dicen por ahí que la vida es muy seria, es un asunto serio para tomarlo con tanta seriedad. Entonces también podemos buscar cosas que nos hagan reír, programas, caricaturas, lecturas, programas de televisión o películas. Eso nos ayuda a relajarnos. La risa es la mejor medicina, dicen por ahí. Otra cosa importante es escribir. Yo siempre tengo la costumbre de escribir, aunque ahora estoy más, no estoy tan riguroso haciendo todos los días, pero cuando trabajaba, al final del día escribía cosas que o me estresaron o fueron positivas, pero siempre terminaba con algo que me pasó que fue positivo. Aunque el día haya sido terrible, siempre pasa algo positivo. O me encontré una moneda en la calle, o vi a alguien que hacía tiempo que no veía, como un señor que vive en las calles. Uno me pasó, por eso menciono, vivía este señor y ya lo vi. A veces yo daba alguna moneda y pensé que se había muerto, pero después de unas semanas lo volví a ver, y eso fue positivo, me alegró que estuviera vivo. Cosas sencillas, no tienen que ser cosas grandes. El Señor actúa en lo grande, pero también en las cosas sencillas. Otra cosa que recomiendo es que hagas como en los negocios, que hay como un lema o una meta o una misión. ¿Cuál es mi misión como persona y como trabajador? No tiene que ser extenso, una o dos oraciones, y para que la recuerdes, porque así cuando no estés viviendo al tanto, a la altura de esa misión, pues te des cuenta y empieces a
a cambiar, a modificar lo que estás haciendo en el momento para ponerte en ese camino. No es para que te estreses, recuerde que vamos caminando hacia nuestras metas, sean espirituales, o personales o laborales. Y por último, vamos a que estamos familiarizados y nuestras prácticas espirituales. El reunirnos como este grupo, el tener oración, no solo en grupo, pero privada, tener devoción en las mañanas, en la noche, eso nos ayuda y prepara para las labores del día. No solo labores, sino en nuestra familia, en lo que hay que hacer. Nos ayuda a hacer, a mantener ese sentido de significado de por qué tenemos nuestra fe, de por qué vivimos, y nos conecta con los otros en la comunidad de fe. Así que era más extenso, lo reduje y salté algunas cosas. Pero quisiera, hermanos, que si tienen algún comentario, algo que no entendieron, así que me lo dejen saber. Si quieren alguna información, les puedo enviar alguna información adicional. Pero espero que les haya sido de ayuda. Y si conocen a hermanos o personas que estén cuidando a otras personas, déjenles saber. Yo siempre recargo el hecho de que hay una reacción de nuestro organismo, de nuestro sistema nervioso, porque la gente a veces piensa, yo debo de estar haciendo esto y sentirme bien y no estar así como me siento. Es algo que el cuerpo reacciona. Por eso es que tenemos que cuidarlo. Como dice Jesucristo, tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Y a veces somos más compasivos con los demás que con nosotros mismos. Y eso pues no nos ayuda. Así que con estas palabras voy a terminar y cualquier pregunta me deja saber. Si tienen preguntas, comentarios, quejas, se puede mejorar. Me hubiera gustado que la hermana Leti, que psicóloga y es mexicana, pues podría aportar más desde el punto de vista cultural mexicano a todo este proceso y que ella hubiera pensado. Así que gracias y comentarios si hay. Muy bien, hermanos. No sé si alguien quiera alguna pregunta. Mi hermano Tomás. Muchas gracias, hermano Tomás. Es ver la parte o la realidad desde otro punto de vista, ¿no? De todo también lo que sucede con esos trabajadores que están para la salud, ¿no? También esa parte que debemos de ser comprensibles, ¿no? Hasta inclusive ahorita en un momento en que
pues si vas y el hombre pues ha de estar fatigado, cansado, y tú sientes que te está agrediendo, ¿no? Pero ya también ha sido bastante tiempo en el cual probablemente no haya podido desahogar todavía esa presión o ese comportamiento que él tiene. No sé quién más quisiera compartir alguna pregunta, alguna duda. Mi hermano Tomás, y como decía, está también nuestra hermana Leti. Muchas gracias por acompañarnos. Y no sé si alguien quisiera. Yo quiero comentar algo, no sé si estoy conectado todavía. ¿Sí? Sí, estás conectado, Tomás. Mi sobrino y su esposa son enfermeros y los dos hicieron, pasaron por el COVID. De hecho, se recuperando. Y sus dos hijas también lo tuvieron. Así que es una profesión en estos momentos muy de riesgo y de mucho estrés. Así que las palabras del hermano Enrique fueron muy acertadas porque es una situación difícil y estaba leyendo hoy que creo que el 10%, el 5% o el 15% era un número alto de las personas infectadas eran profesionales de la salud. Eso es aquí en México. Así que no es a nivel mundial. Así Hermano que Enrique, hay que darle apoyo y orar por ello. sí, hermano Enrique, ¿me permite la palabra? Adelante, mi hermano Josué, después mi hermano Martín. Pienso que este tema es muy importante, hermanos, ya que pues antes no se consideraba ningún tipo de trabajo que hubiese estrés. Yo recuerdo en mi época de laboral fuerte, pues había ocasiones en que trabajábamos 14, 16 horas en horarios bastante pesados y no pasaba nada, no se consideraba nada. Y gracias a Dios, a partir de del 2019, ya está publicada la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde se considera el estrés laboral como una enfermedad. Y el Seguro Social pues, también está obligado a expedir eh, incapacidades tomando en consideración esta enfermedad que es estrés laboral y durante el tiempo en que el trabajador se vuelva a, a sentir bien o sea dictaminado por el especialista que ya puede regresar a trabajar en óptimas condiciones. Entonces esto nos debe llevar a pensar en qué está pasando en nuestra relación laboral, porque según estadísticas, el 75% de los trabajadores mexicanos sufre estrés laboral en diferentes, vamos a llamarle medidas, ¿no? Y eso es muy grave, porque el estrés laboral, como nos decía el hermano Tomás, pues causa varias incapacidades laborales por el problema que da de falta de concentración, irritabilidad, hostilidad, no llevarse bien con las demás personas. Entonces, y afecta también a la familia o a la relación de pareja. Entonces, todo esto debe ser, yo pienso, más estudiado, más abordado en este espacio que tenemos como varones y ver qué se puede hacer, porque estaba ahorita pensando, a lo mejor en la misma congregación
ya en su desarrollo diario y cada domingo, podemos llegar a tener un estrés, no sé, los pastores, porque a veces son, a veces como ovejas somos un poco difíciles de pastorear. No sé si eso les causa también estrés a los pastores o entre nosotros mismos. Nuestras relaciones a veces no son óptimas. Yo escuché un comentario de un hermano estimado por mí hace muchos años que decía, mira, ¿ves a aquel hermano? Dice, cada vez que lo veo, ay, cómo me duele el estómago, ¿no? Entonces, son situaciones que debemos afrontar con sinceridad, con honestidad, en nuestras relaciones interpersonales, en todos los ámbitos. La norma 35 nos habla de un contexto laboral, de un contexto familiar y situaciones que afectan nuestro, nuestra salud emocional, en este caso sería el estrés laboral. Entonces, no sé si mi participación confundió un poco o sí dio luz de este tema. Gracias, hermanos. Quería hacer un comentario. Yo creo que lo que dijo nuestro hermano Josué reafirma muchas cosas. Gracias hermano Tomás por la reflexión. En lo personal creo que tenía noción de que existía este tema del estrés laboral, aunque no con esta perspectiva, y me llamó mucho la atención que, que identifico que quienes sufren más, particularmente en esta época de confinamiento, pues son aquellas personas que tienen a su cuidado otras personas, los del sector salud, sin duda. Son como que los que más parece que es un foco ahí de atención, pero yo coincido con mi hermano Josué, también los que tienen a su cargo otro tipo de personas, los pastores, por supuesto. Ahí yo me atrevo también a mencionar a los maestros, y se los digo por experiencia, porque ahora tenemos que estar al pendiente de las personas que siempre estábamos al pendiente, pero a veces ni siquiera ya los conocemos. eh, y nos llegan cada situación que no tienen ustedes una idea. Yo creo que mi hermana Leti también nos podría compartir algunos casos. eh, y es una situación de impotencia, ¿no? También porque no podemos hacer gran cosa. Entonces, y eso sí, sin duda, alguien me decía hace muchos años, un colega, que una de las estrategias es sí atender los problemas de los demás, pero sin hacer los tuyos, porque en la medida que tú te comes esos problemas que no son tuyos, pues también alimentas tu propio estrés. Entonces, pues simplemente tener en cuenta que esto ha crecido con esta situación, que sí nos está afectando, y a lo mejor, como dice mi hermano Josué, ir explorando otros temas alrededor de esto, que eso me ha tocado compartirlo ahora que he compartido algunos foros con otros hermanos metodistas de otros países. El hecho de nuestras tasas de mortalidad por COVID que han crecido tiene mucho que ver con esto, porque pues nuestros niveles de vulnerabilidad como población mexicana son muy peculiares, tienen que ver con nuestros estilos de vida, nuestros estilos de alimentación, no se diga eso, creo que lo hemos oído mucho, y eso nos ha pegado porque además, pues los mexicanos somos dicen, muy fiesteros y argüenderos, y necesitamos la relación social, y en la medida en que hemos perdido esto, primero, por un lado, nos deprimimos, y por otro lado, algunos no obedecemos las normas sanitarias, y ambas situaciones son muy riesgosas, ¿no? Pero pues muchas gracias, hermano Tomás, que nos has hecho reflexionar sobre esto. ¿Alguien más que quiera compartirnos alguna
pregunta o duda o que nos quisiera ampliar el tema. Adelante, hermana Leti. Quiero añadir dos cosas. El hermano Marín trajo lo de la alimentación y es una de las cosas que no comenté. Alimentarse bien, no solo para físicamente y nuestro sistema inmunológico estar fuerte, pero hay alimentos que nos ayudan a relajarnos y a sentirnos bien. El otro comentario que hicieron los hermanos sobre los pastores son profesionales de ayuda y contrario a los doctores, enfermeras y psicólogos o trabajadores sociales, ellos a veces están 24 horas al día dependiendo de las necesidades de la congregación. Así que tenemos que dar apoyo y también recordarles que tienen que ellos relajarse y cuidarse también. Yo quisiera comentar, buenas noches, de que este tema nos está actualizando, por ejemplo, en el caso de los psicólogos, de las muertes que han ocurrido por COVID y la circunstancia pues nunca antes vista de no poderse despedir de su ser querido, de su ser amado. Esas son como las características más dramáticas en términos de que una es no poderse despedir, todo es muy rápido, los testimonios son cada vez más continuos de se enfermó, iba en la ambulancia y ahí murió, o entró al hospital y nunca más lo volvimos a ver, no hay posibilidad de estar con nuestro ser querido en su cama, lo sabemos, ¿no? Quienes a lo mejor hemos pasado por eso, la importancia de estar con el ser amado hasta el último momento, y pueden ser meses, pueden ser semanas, el funeral, los mensajes de despedida, ese tiempo de duelo, de estar con la familia, con los amigos, los abrazos, los besos, es tan importante para hacer una despedida y las personas que están actualmente en una situación de muerte por COVID no está sucediendo así. Por otro lado está la culpa. ¿Quién contagia a quién? Es que si yo me hubiera puesto el cubrebocas o si mejor no hubiera ido a esa reunión o si no salía a la calle o quién, o sea, es una, de verdad es una locura, o sea, a lo mejor porque esa vez fui al restaurante y entonces yo contagié, ¿no? Yo contagié o contagié a los adultos mayores. Y por otro lado, pues es un duelo complicado. Esa es una beta de lo que estamos viviendo y que sí, pues sí nos mete, ¿no? Igual en temas de tanatología, de cómo vamos a acompañar estas despedidas que son así muy traumáticas, muy difíciles, se complican los duelos. Y la otra es lo que está llegando al consultorio, es las mamás y los papás que no están del todo con la tecnología. Esa es otra circunstancia en donde, por ejemplo, niños con situaciones especiales o no hay internet, o hay que sacar las copias y entonces, ¿cómo me conecto? Entonces tenemos papás muy desesperados, mamás muy desesperadas, chicos que bueno, pues, o a veces que los papás están trabajando y los abuelitos son los que se tienen que quedar para cubrir estas clases en línea. Entonces creo que sí se abre un gran panorama de las problemáticas actuales estresantes y como bien lo comentaba, ¿no? En cada uno de nuestros ámbitos, pues estamos viendo depresión, preocupación, desesperanza,
incluso pues para los niños, ¿no? No poder tener una graduación o no poder a lo mejor pensar cómo van a esta Navidad, ¿no? Y sí, creo que estamos ya desnutridos del contacto físico también, de la cuestión afectiva, porque hace falta ese contacto social. Entonces, sí, creo que cada uno en su área, creo que puede estar sufriendo más burnout, este síndrome, y creo que todas las recomendaciones que nos hace el hermano Tomás son muy valiosas. A diferencia, creo que está la parte espiritual con la que nosotros tenemos y que eso te permite cada día, tanto para tus pacientes, pero para uno mismo, ¿no? La esperanza y que esto ahora cada vez nos hace más la duda o la pregunta de que antes, por ejemplo, en psicología eran como que tener un poco dividido entre mi quehacer profesional o, no sé, científico, con la parte espiritual o religiosa. Creo que en este momento se borra y creo que ahorita, de verdad, en tu consultorio llegas a la conclusión de lo único que en este momento puede darle paz es Dios, es Jesús, y lo tienes que decir así en el consultorio con los niños, con tus pacientes, y creo que se borra esta cuestión a veces como de esto aquí no, ahorita, y de verdad creo que la gente lo recibe muy bien, este mensaje de esperanza en cada una de las pues, actividades que nosotros podamos tener. Yo me quedé pensando cuando comenzó el hermano Tomás a hablar acerca de en el personal médico. Y ahorita nuestra hermana Leti mencionaba a las personas que pierden seres queridos sin poderse despedir, duelos que quedan inconclusos y que después se nos van a ir acumulando en los consultorios, no solamente en los psicólogos, sino también en las consultas pastorales. Pero estaba pensando precisamente en el personal médico, en esas personas que tienen que desconectarlos y ya ni siquiera les quitan los tubos para respirar. He platicado con varios médicos, con varias enfermeras que están en los campos, en el área del COVID, ver tanta muerte, y eso me llevaba mucho a pensar en ellos, en estar cubriéndolos en oración, porque ellos necesitan mantenerse firmes, mantenerse fuertes y seguir haciendo su trabajo en medio de tanta muerte y de tanta impotencia, de no poder sacar a la gente adelante. Me llamaba mucho la atención ese estrés tan fuerte que ellos están viviendo. Y bueno, aparte también lo que mencionaba ya la hermana Leti, eso me llamaba la atención. ¿Alguien más que desearía complementar o alguna duda, alguna pregunta? Bien, damos gracias a